ya de una manera sencilla. ¿Qué es una secuencia? ¿Sí? Ah, ¿le leí la mente? Muy bien. Aunque en realidad estoy compartiendo la pantalla, por si acaso, en Jitsi. Solo por si acaso. Ya, muy bien. Ya, a ver, ¿qué es una secuencia? Aquí voy a colocar el HDR para que podamos hacerlo. Una secuencia es un objeto, ¿ya? Un objeto de base de datos al igual que los, las funciones, las tablas, etcétera. Pero tiene una misión bien concreta. La misión que tienen es poder determinar el autoincremento de algo. Oracle tiene una particularidad y es que en realidad es una de las pocas bases de datos que actualmente no es capaz de manejar en la misma tabla un atributo que sea autoincrementable, que literalmente se viene solo. ¿Ya? Y para eso creó las secuencias. Las secuencias tienen ese objetivo. Por si acaso estoy grabando la clase. Pero tiene audio, no sé, Sí, sí tiene audio. como le veo como audio. Ya, ok. Ya, solo por si acaso estoy grabando. Después cuando vea el video, que no lo voy a ver porque ya caché que no revisa el ambiente, me voy a dar cuenta que estoy hablando. Ya, entonces la secuencia tiene como particularidad y lo que busca en el fondo es que nosotros podamos establecer un conteo. Un conteo desde un número en específico. No necesariamente desde el uno en adelante ni el cero en adelante, sino que un conteo desde un conteo desde el número que nosotros estimemos conveniente. ¿Ya? Para eso, al igual que todos los objetos, nosotros lo tenemos que crear con un create sequence, y un nombre de la secuencia, que normalmente, por convención, deberíamos colocarle un SQ adelante cuando son personalizadas. Y por ejemplo, vamos a colocar aquí conteo. ¿Ya? Además de establecer el create sequence y el nombre, nosotros tenemos que indicar, por lo menos de la forma más básica en la que se crea una secuencia, cuál es el número por el que va a partir. Y para eso colocamos start with 1, por ejemplo. Punto y coma. Uno. Ahora voy a colocarlo aquí. No sé por qué no me tomó la línea hacia abajo, pero bueno. Ya, con eso nosotros ya tenemos una secuencia básica. Si no indicamos cuál es el número de incremento, o sea, cuál es el número por el cual va a ir subiendo la secuencia, siempre va a aumentar de uno en uno. Entonces, por ejemplo, ejecutamos aquí, se crea la secuencia y yo con esta secuencia ya puedo empezar a contar. ¿Cómo cuento? Con algo que se llama el nextval. El nextval es un método que existe en el objeto secuencia que me permite indicar cuál es el número actual, mostrarlo básicamente y pasar al número siguiente. Por lo tanto, cada vez que yo llame a nextval voy a estar mostrando el número y pasando al siguiente, mostrando el número y pasando al siguiente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo digo que yo voy a colocar un select para que podamos ver mejor la información, sq-conteo.nextval from dual. Recuerden que dual es una tabla dummy, una tabla para poder hacer este tipo de operaciones sin tener que afectar el resto. Lo ejecutamos y me dice 1. Si lo ejecuto de nuevo, me va a decir 2, 3, 4, 5, así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, vuelvo a insistir, esto es para contar. ¿Cuál es el objetivo? Que nosotros podamos hacer inserciones de una manera no tan pendiente de cuál es el valor autoincrementable. Por ejemplo, si tenemos una tabla, voy a crear una tabla que se llama ejemplo. Y esta tabla ejemplo le voy a decir que va a tener un ID, que va a ser un number, primary key, coma,
Voy a colocar un texto de ejemplo. Ahí. Texto varchar 2 de 10. Not null. Ya, pensemos que generé esa tabla, ahí está la tabla de ejemplo, y si yo quisiera ingresar única y exclusivamente el valor nuevo y no tener que estar pendiente de cuál va a ser el valor de la secuencia como tal, o mejor dicho, valor de incremento de las llaves primarias, digo insert into el nombre de la tabla, que en este caso es ejemplo, values, y el primer valor que es el ID, y aquí debería colocar sq conteo.nextval, coma, texto ejemplo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí puedo hacer esto. Oh, ¿verdad? Le puse máximo 10. Texto EJ, ahí sí. ¿Ya? Voy a borrar. Y ahora sí, miren. Ya. Select asterisco from ejemplo. Ahí está la inserción. ¿Ven? Todas con un ID diferente. Que ese era básicamente el objetivo que tenía la secuencia, que es que nosotros pudiéramos realizar la desvinculación de nuestra tarea, de tomarle en cuenta cuál era el número que teníamos que ingresar, sino que de eso se preocupa la secuencia cada vez que nosotros colocamos nextval, muestra el que tiene y avanza al siguiente. Y ahora uno dirá, ya, ¿y qué pasa si yo quiero saber el valor pero no quiero avanzar? También se puede. Y para eso existe el curval. Sí, tal cual. Entonces, por ejemplo, así como coloqué select sqconteo nextval para pasar, ver el actual y pasar al siguiente, si yo quiero ver el actual y no pasar a ninguna cosa, digo curval. ¿Ya? Entonces yo hago, ejecuto 42, 42, 42, 42 y nunca pasa así. Entonces, cuando quiero saber en qué valor está, curval. Cuando quiero pasar, ver el valor en el que está y pasar al siguiente, nextval. ¿Se entiende la idea? Bien. Ahora, esa secuencia que yo hice es la secuencia más simple de todas. Es la secuencia que me dice única y exclusivamente de qué valor comienza. Pero yo en la secuencia puedo decir cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo, cuál es el valor de incremento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí un create sequence sq otro conteo. ¿Ya? Y aquí decimos, por alguna razón, colocamos min value e indicamos cuál es el valor mínimo. Por ejemplo, menos 10. Menos 10 va a ser el valor mínimo que puede tener esta secuencia. ¿Ya? Max value va a indicar cuál es el valor máximo, por ejemplo 100. ¿Ya? Por lo tanto, esta secuencia va a tener como valor mínimo menos 10 y como valor máximo 100. Pero ojo, eso no significa que sea el número por el que va a partir. El número por el que va a partir la secuencia, su conteo siempre va a ser con el start with. Es que ahí le puedo colocar el valor que yo quiera, le puedo colocar incluso menos 10. Lo que sí es que el valor del start with nunca puede ser menor al valor del min value. Si yo coloco un min value que sea menos 10, no puedo colocar un start with menos 11. No se puede. Tiene que ser menos 10. Al menos menos 10. ¿Ya? Entonces, el start with menos 10, por ejemplo. ¿Ya? Y luego puedo colocar el increment del dato. O sea, increment by, o sea, en cuánto va a incrementar. Y aquí le puedo decir que incremente en 1.
Si le digo de 1, va a ingresar, a aumentar de 1 en 1. Si le digo menos 1, va a ir en retroceso. Si le digo 2, va a ir de 2 en 2, 5 de 5 en 5 y así sucesivamente. Ahí le puedo colocar el número que yo quiera basar. ¿Ya? Ahora, detalle, por ejemplo, voy a colocarle aquí que sea 5. No, el 5, el 7 es el número que quiero. 7 veces. Punto y coma, y ahí está. Ese cubo, otro conteo creado. Tengan en cuenta lo siguiente, muchachos. Eh, que algo aparezca como un error no significa que sea un error, ¿ya? Se dan cuenta ahí que aparece en rojo, pero funciona igual. Eso es única y exclusivamente porque estos compadres son editores de texto y los editores de texto no es que tengan una conexión directa con la base de datos, sino que simple y sencillamente interpretan qué es lo que la base de datos podría recibir de una manera correcta. Entonces, si hay algo que no lo están entendiendo bien, van a considerar que está malo, aunque en realidad esté bueno. ¿Ya? Ya, entonces, teniendo en cuenta eso, hay que considerar que todos estos elementos que están aquí son opcionales. Yo podría quitar el start with siempre y cuando tenga el min value. Yo tengo el min value, el start with lo puede quitar. ¿Ya? Si no tengo el min value, el start with va a ser el valor mínimo. ¿Ya? El max value, como pudimos observar en la secuencia anterior, no es necesario. Y eso implica que la secuencia puede llegar a un valor del máximo de números que alcance a tener Oracle. Y si mal no recuerdo, son 28 dígitos. ¿Ya? Y el increment by, si no lo coloco, siempre va a ser de 1 en 1, pero si lo coloco, puedo elegir que sea positivo, negativo y el número que yo estime conveniente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo mismo, vamos a colocar aquí un select para que veamos el funcionamiento. ¿Sí? Exacto, va de 3, menos 3, menos 3, menos 3. Entonces, por ejemplo, si tenemos 30 y le colocaste un increment by de menos 3, el próximo número será 27. Después 24, después 21, ya es su sucesión. ¿Ya? Y ojo, puede ir retrocediendo hasta menos 9 exponente 28. Hasta el 0 y seguir hasta donde del volcado de memoria en oro. ¿Ya? O sea, se puede hacer. Generalmente son tantos números con tantos registros que es probable que se llene el disco duro antes que se vuelque la memoria. Pero de poder se puede. Ya, entonces, miren, vamos a colocar aquí. Lo ejecutamos. 10, 3, 4, 11, y así va. Ahora, ojo, miren qué va a pasar cuando lleguemos cerca de los 100. Llegamos a 95 y cuando hice el siguiente, explotó. ¿Por qué razón? Porque el conteo de 95 más 7 excedía el número máximo que era 100. Por lo tanto, no llegó a 100. Si yo pregunto en este momento cuál es el curval, me va a decir que es 95. Y hasta ahí llega. O sea, independiente de que yo diga que el máximo número es 100, dependiendo de cuánto sea el incremento, puede que no llegue a ese número, como en este caso. ¿Se entiende la idea? Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta, muchachos? ¿Cuál es la opción de curva? Es current value. Current value, ese es el nombre, ¿no? Que es el valor actual. Sí. Y es un valor actual que no aumenta. Cuando yo digo next val, lo que estoy haciendo es mostrar el valor actual, pero pasar al siguiente. Mientras que con el curval, el current value, en realidad lo que estoy haciendo es mostrar solamente el valor actual y no hacer ningún cambio. De nada. Ya.
Índices. ¿Qué es un índice? Nosotros, cuando hablamos de índices en una base de datos en Oracle específicamente, bueno, en realidad en todas las bases de datos, estamos hablando de cuál es la columna vertebral de una búsqueda en un select. Cuando nosotros establecemos una tabla, la tabla debe tener un lugar donde comenzar con su ordenamiento, un lugar donde para la tabla sea relativamente fácil poder buscar información. Al igual que el índice de un diccionario, que si nosotros tuviéramos que buscar en todo el diccionario, hoja por hoja, para poder buscar cierta información, con el índice del libro, ¿ya? Nosotros vamos al índice y decimos, ok, estoy buscando este término, este término se encuentra en la hoja 550. Y vamos a la 550 y ahí obtenemos la información. Con las tablas pasa algo similar. Para poder hacer que la búsqueda sea más rápida, se determina una columna o varias columnas, dependiendo de las necesidades que se tengan, que permita realizar esa búsqueda. ¿Ya? En una tabla cuando se crea, por defecto, el índice es la primary key. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros creamos una tabla, inmediatamente vamos a buscar un índice, o mejor dicho, vamos a tener un índice por el hecho de que tenga llave primaria. Ahora, si una tabla no tiene llave primaria, no tiene un índice como tal. ¿Ya? Ahora, existe otra columna que al crear la tabla puede hacer que nosotros tengamos un índice para realizar que es cuando nosotros tenemos un unique. ¿Conocen los datos unique? ¿Crearon alguna vez una tabla con un unique? Vamos a hacerlo. ¿Qué es un unique? El unique es, digámoslo de la siguiente manera, es un suplente de la llave primaria. No es que sea un suplente en realidad. Lo que pasa es que van a haber datos que no necesariamente van a ser la llave primaria de algo, porque recuerden que la llave primaria es lo que describe el dato. Por ejemplo, si yo tengo o yo soy una persona, como persona hay un dato que me describe que es el dato del root. El root se supone que me representa, se supone que yo soy el root. Por lo tanto, todos los datos que estén a continuación del root en una tabla deben ser complementos del root para completar su información. Por lo tanto, el nombre que yo tengo es un complemento al root. Mi sexo es un complemento al root y así sucesivamente. Sirve para poder demostrar o poder complementar la información del dato que representa la llave primaria. ¿Ya? Esa es la definición y el por qué una llave primaria es llave primaria. Sin embargo, en algunas ocasiones, además de la llave primaria, vamos a necesitar que algo adicional a la llave primaria sea único e irrepetible. Como por ejemplo lo que pasa con ustedes. Ustedes tienen un dato que es único e irrepetible como alumnos de INACAP, que es su root. Tienen otro dato que es único e irrepetible, que es su código de alumno. No hay otro alumno que tenga el mismo código que ustedes. Y tienen otro dato que es único e irrepetible, que es su correo electrónico. Su correo electrónico también es único para ustedes. ¿Ya? Por lo tanto, bajo ese contexto, pueden existir más datos dentro de una tabla que sean únicos e irrepetibles y esos datos se denominan datos unique. ¿Ya? Por ejemplo, voy a utilizar la tabla de ejemplo aquí. Voy a colocar ejemplo 2. ¿Cómo lo creo? Por ejemplo, voy a hacer aquí mail es un varchar 2 de 50 not null unique. Así de simple. Y con el unique estoy diciendo ese dato mail no se puede repetir. Entonces, al ejecutarlo, creo la tabla de ejemplo y si trato de hacer una inserción, insert, voy a utilizar el mismo insert de arriba. De hecho, acá, este insert. Voy a utilizarlo tal cual.
Bueno, no tal cual, lo voy a colocar ejemplo 2. ¿Ya? Y ya sabemos que si yo lo ejecuto, esto va a funcionar, pero en este me falta el dato del mail. ¿Qué pasa si yo coloco un mail repetido? a@a.cl. Si lo ejecuto la primera vez, me va a decir, perfecto, una fila insertada. Y si lo ejecuto una segunda, ¡pam! No puedo. ¿Por qué? Porque hay un unique constraint que está siendo violado. O sea, no puedo colocar dos veces el mismo correo. ¿Ya? ¿Significa que el correo es la llave primaria? No, simple y sencillamente significa que es un dato que complementa la llave primaria, pero que también tiene que ser único. ¿Se entiende la idea? Ya. Los datos unique también pasan a ser índices cuando existen. Por lo tanto, una tabla como esta, la tabla ejemplo 2, va a tener como índice el ID, porque es la llave primaria única y irrepetible, y además va a tener como índice el mail, porque también es un elemento único e irrepetible. Y para la búsqueda va a ser mucho más rápido buscarlo y encontrarlo de esa forma. Varias cosas también puede ser. Sí, tú puedes colocar todas las columnas que tú quieras que sean únicas, ¿ya? Siempre y cuando evidentemente cumpla con el cuento de que sea único, ¿ya? Ahora, también nosotros podríamos crear un índice propio. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que tener una columna para poder transformarla en índice? En realidad, para que no vuelva la base de datos más lenta, tiene que ser, en lo posible, una columna mediante la cual yo haga consultas constantes. No necesariamente que no repita los datos, pero que yo haga consultas constantes con el objetivo de que le diga a la base de datos, busca por intermedio de esta columna. Porque, por ejemplo, si yo le dijera a esta tabla, select texto from ejemplo 2, en realidad en ese caso yo no estoy haciendo uso del índice para buscar la información. Porque literalmente estoy diciendo, estoy buscando la información desde una columna que no está indentada. Por lo tanto, y solo estoy buscando ese dato. Por lo tanto, si me muestra la llave primaria o buscas por el correo electrónico, para efectos de consulta, da lo mismo porque no son datos que vas a mostrar. Ahora, si yo mostrara el ID y el texto, ahí sí tomaría como índice la llave primaria y podría buscar la información de forma más rápida. Pero hay tablas en las cuales nosotros tenemos muchas columnas, muchas columnas, y siempre hay un par de columnas mediante las cuales, si bien no son únicas, tampoco son llaves primarias, sí se hacen muchas consultas. Entonces, para poder acelerar un poco esa búsqueda, lo ideal es indexarla, que sea un índice, ¿ya? El índice, al igual que la secuencia, al igual que la tabla, al igual que la vista, al igual que, bueno, el procedimiento almacenado de las funciones que lo vamos a ver la próxima semana, también son un objeto. ¿Ya? ¿Los índices son objetos? Sí, son objetos. Como los sinónimos también. Los sinónimos son re fáciles de explicar, los voy a mostrar hoy día, a pesar de que no están en el programa, pero también sería bueno que ustedes lo conozcan. Aprovechando que estoy viendo que no hay ningún profesor, así que nos podemos pasar hasta las 8:30. No veo a ningún profesor como la clase anterior. Entonces, existen dos tipos de índices. El índice unique, que es un índice que nos permite colocar un único índice dentro de la tabla, eso sobreescribiría los otros índices, y lo ideal es que se haga única y exclusivamente en tablas donde nosotros, por ejemplo, no creamos llave primaria, como por ejemplo el ejemplo que les contaba anteriormente. ¿Qué pasa si una tabla no tiene una llave primaria y no, por lo tanto no tiene índice? Y si nosotros necesitamos buscar en esa tabla. Bueno, lo ideal es que nosotros creemos un unique index que vendría a representar la llave primaria en el cuadro. ¿Ya? No sería la llave primaria propiamente tal, pero sí sería una columna vertebral para la búsqueda dentro de esa tabla. La pregunta quizás ahí venga es, ¿nosotros necesitamos realmente una tabla que no cumpla con las formas normales? ¿Que no tenga llave primaria y cosas así? Para algunas cosas sí. De hecho, hay modelos de base de datos y hay una cultura que se instaló hace unos cuantos años atrás para acelerar las consultas en una base de datos.
lo ideal es desnormalizar. ¿Qué significa desnormalizar? Llegar hasta la primera forma normal. Yo siempre lo he considerado una mala práctica, pero hay muchas empresas que utilizan la desnormalización para poder realizar una consulta más rápida en la base de datos. ¿Y qué implica eso? Muchas veces que no tienen llave primaria porque hay llaves primarias que están sobrepuestas una con la otra. Entonces ahí lo ideal sería crear un índice unique. ¿Cómo se crea? De la siguiente manera. ¿Tengo una tabla que sea? No, no tengo ninguna tabla que sea. Pero probemos la tabla de ejemplo para ver. Entonces, sería create unique index. Eso sería para un índice único. Le colocamos un nombre. Índice ejemplo test. Y lo que tenemos que decir es el on para indicar en qué tabla vamos a crear ese índice, que en este caso lo voy a crear en ejemplo. ¿Ya? Y entre paréntesis voy a indicar cuál es la columna, que va a ser la columna ID. Probablemente aquí me alegue. Exacto. Me va a alegar porque actualmente esa columna ya está listada como índice. Si ya está listada, evidentemente me va a lanzar ese error. ¿Ya? Ahora, si yo le coloco que va a ser el texto, me va a decir, no se puede crear un unique index porque hay valores duplicados. Si no tuviera valores duplicados por las inserciones que había hecho delante, podría haber creado ese índice único. Y la gracia es que es un índice aparte de la llave primaria y que solo se puede crear una vez. ¿Ya? Entonces, profe, ¿no puede ver encima del mismo llave primaria y el... Sí. No puede? Si ya está creada la llave primaria, no. Ah, Entonces, mira, vamos a crear una tabla, la ejemplo 3. Yo soy tan original con los nombres que me llega a dar gusto. Vamos a colocar el ejemplo 3. Pero al ejemplo 3 no le voy a colocar ni llave primaria, ni tampoco el unique. ¿Ya? Entonces, ejecutamos. Ahí está la tabla ejemplo 3. Y aquí voy a decir que esto va a ser a ejemplo 3. Pero voy a colocar ID. Ya sabemos que en ejemplo 3 no hay índices. ¿Ya? Por lo tanto, lo ejecuto. Y me dice index, índice, ejemplo test creado. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que en ejemplo 3 no existe la llave primaria, solo por eso ya ID no se puede repetir, porque esa es la gracia del unique index. El unique index tiene como objetivo que el valor que yo coloqué ahí no pueda ser repetido, ¿ya? Y además es en la columna vertebral para las búsquedas futuras en esa tabla. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo quiera colocar una columna que va a tener valores que no se repitan y que me va a servir para hacer una búsqueda, con un unique index lo puedo hacer. ¿Ya? Ahora, vuelvo a insistir en lo que estaba diciendo delante. Ojalá que si se va a hacer esto, sea una vez. Porque si yo genero muchos unique index, significa que en todos los unique index los valores tienen que ser diferentes. No pueden haberse ingresado antes a la base de datos. ¿Ya? Entonces, solo tiene que ser con cosas que no se van a repetir. para quitarle el único, habría que hacer Un drop. Sí, porque esto es un objeto, por lo tanto también se elimina con drop. ¿Ya? Ahora, no solo existe el unique index, sino que también existe el índice normal, el index solito. ¿Ya? El index solito es lo mismo. Colocamos aquí create index, índice, ejemplo, otro. Y vamos a colocarle el on, pero en el que falló delante. Ejemplo, texto. ¿Por qué falló delante? Recuerden que es porque texto tiene como 10 valores que son exactamente iguales. Ahora, si yo coloco este índice y lo ejecuto, me lo va a crear. Y el texto va a ser una columna vertebral dentro de las búsquedas. Pero
como tiene muchos valores repetidos, en realidad se va a hallar por todos los valores repetidos que tiene y después por los particulares. Entonces, este índice lo ideal es solamente utilizarlo cuando nosotros tenemos una columna donde efectivamente sabemos que se pueden repetir valores, pero hacemos tantas consultas considerando esa columna que para acelerar la base de datos sale mucho más conveniente transformarla al índice que dejarla así tal cual. ¿Ya? Esa es la mecánica en el fondo y la metodología que tiene la creación de índices. Nosotros tenemos que fijarnos en que vayamos a utilizarlo solo por las que más utilizamos para que efectivamente puedan acelerar la búsqueda. Porque, por ejemplo, como en la tabla ejemplo, en este caso, y yo coloqué ejemplo texto, esa tabla tiene como índice la llave primaria y tiene como índice el texto. ¿Qué significa a grandes rasgos? Que no está haciendo que la búsqueda sea más rápida. Porque de hecho sus dos columnas tienen índices. Por lo tanto, tiene exactamente el mismo efecto que si las dos columnas no tuvieran ningún índice. Quedan exactamente igual. Entonces, el índice solo lo debería colocar cuando yo espero acelerar realmente una búsqueda. Cuando tengo muchas columnas y cuando dentro de esas columnas tengo una, dos o tres que literalmente las consulto tanto y utilizo, o la base utiliza tanto esfuerzo para poder realizar la búsqueda que sí vale la pena indexarlas. No puedo hacerlo con todos porque mientras más índices tenga, menos valor tienen y por lo tanto no hacen una búsqueda más rápida, sino que simple y sencillamente creo más elementos por crear. ¿Ya? Entonces, aquí hay un error que a veces se comete cuando tú enseñas los índices y que me ha pasado varias veces en su momento, y es que cuando se está recién aprendiendo, y por eso lo estoy dejando grabado y en el fondo lo estoy repitiendo, hay alumnos que creen que si yo coloco un índice a todas las columnas, la búsqueda va a ser mucho más rápida. No, al contrario, va a ser más lenta que si yo no tuviera ningún índice. Porque la base de datos literalmente no sabe por dónde partir. Y después de no saber por dónde partir, parte por la llave primaria. ¿Ya? Por lo tanto, sería exactamente lo mismo que no tener ningún índice. ¿Ya? Entonces, por eso, si voy a colocar un índice, que sea en una columna donde yo siempre la estoy consultando, que evidentemente no está indexada, y que por supuesto la tabla ojalá tenga más columnas para que sí haya una diferencia. Entonces, así cuando yo la consulte, va a decir, ok, esta columna efectivamente es índice y aquí tengo que tomar los resultados. ¿Se entiende la idea? O sea, para que se entienda la mecánica nuevamente, recuerden, es como consultar el índice de un libro, es exactamente lo mismo. Oracle hace exactamente lo mismo. Dice cuál es el índice, listo. A partir de eso, esta. Y tomar información. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? Bien. Si no hay más dudas, entonces estamos bien, estamos listos. ¿Ya? Recuerden, muchachos, en la próxima clase lo que vamos a hacer es meternos en procedimientos almacenados y funciones. ¿Ya? Quizás alcancemos a ver triggers. Quizás. ¿Ya? No puedo asegurarlo porque... Pero si no lo alcanzamos a ver en clases, igual les voy a mandar un documento con. Ahora, ¿por qué digo quizás? No porque no lo pueda pasar, porque lo puedo pasar. Sino que el detalle es la calidad de la forma en la que se los pasaría. ¿Ya? Entonces va a depender de cómo vayamos atendiendo los demás elementos. Pero no son cosas muy difíciles. Básicamente, y por eso es que pasé tantos procedimientos almacenados en la clase anterior. El bloque anónimo. Tanto el procedimiento almacenado como las funciones y el trigger se basan en los bloques anónimos. Si entendimos los bloques anónimos, el resto es simple y sencillamente modificar. ¿Ya? Ya, muchachos.